Buenos días. Les invito a buscar en sus Biblias el capítulo 25 del libro del Éxodo. El capítulo 25 del libro del Éxodo. Vamos a retomar donde quedamos la última vez. ¿Se han fijado que cada vez que retomamos, después de un tiempo, yo les digo que el libro del Éxodo es como una especie de retrato en miniatura, una especie de patrón, donde se nos muestra cómo funciona la obra salvadora de Dios? Bueno, se lo acabo de repetir de nuevo, así que he cumplido. Es un patrón. El Éxodo nos muestra en miniatura y a través de un pueblo específico cómo es que Dios actúa en general, siempre, en todas las ocasiones cuando salva, cómo es que Dios interviene de manera general para rescatarnos de todo aquello que nos esclaviza, que nos destruye. El Éxodo es un retrato, un patrón en miniatura, en un pueblo puntual, de lo que Dios hace en macro, en general, en todas las personas cuando salva, cuando rescata, cuando obra en nuestra salvación y en nuestro beneficio. Bueno, hoy vamos a continuar viendo ese retrato en miniatura, pero iniciando una nueva sección dentro del libro del Éxodo, una sección que quizá a algunos les guste más que a otros. Hoy vamos a comenzar a hablar del tabernáculo. El tabernáculo o la tienda de campaña o la carpa en la que Dios decide habitar en medio de su pueblo. Probablemente, dependiendo del gusto personal, eh, mayoritariamente, uno tiende a ver qué parte puede ser la principal en el Éxodo. Entonces, a algunas personas les gustan las 10 plagas y dicen, no, la parte más genial del Éxodo son las 10 plagas, con la última plaga, el cordero que es sacrificado en lugar del pueblo para que el pueblo sea salvo. Ahí está el clímax del libro. Otros dicen, no, la parte más climática del libro es cuando se abren las aguas del Mar Rojo y el pueblo es liberado, deja ir a mi pueblo, y entonces ahí es donde tenemos la parte más esencial del libro. Otros te dirán, no, sabes que no, pues la parte más esencial del libro es cuando llegan finalmente a la montaña, Dios les da los 10 mandamientos, hace un pacto con su pueblo, ahí es donde está la parte más importante del Éxodo. Y quizás la pregunta que tenemos que hacernos es, para Moisés, ¿cuál será la parte más importante? Porque, claro, para nosotros podemos darle importancia relativa a ciertas partes, pero para Moisés mismo, ¿dónde está la importancia de este libro para Moisés? Y me atrevería a decir que para Moisés la parte más importante del libro es la que vamos a partir hoy, el tabernáculo. Esa parte que no nos gusta mucho. Pero para Moisés es la más importante. De hecho, dedica casi la mitad del libro a hablar del tabernáculo. O sea, debe ser importante para él si después de todas estas cosas que hemos visto hasta el momento, él ocupa casi la mitad del libro para hablar de este tema puntual que vamos a empezar a ver hoy día. Probablemente sea entonces la más importante y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué es importante? ¿Qué tiene de importante este tema? ¿Qué provecho podemos sacarle nosotros a este tema? Bueno, eso lo vamos a ir desarrollando eh, paso a paso a medida que avancemos a lo largo de estos capítulos, pero hoy me gustaría aclarar ya desde el inicio que hay dos caminos por los que no vamos a transitar durante el resto de estas reuniones, dos caminos que se suelen tomar cuando se toma el tema del tabernáculo, que no quiero que nos vayamos por esos caminos nosotros durante estas reuniones. El primer camino que no vamos a transitar podríamos llamarlo la perspectiva del constructor. Es tomar estos capítulos que tenemos acá como si fueran el plano de un arquitecto. Y entonces ver las medidas de las cositas y tratar de hacer una réplica en miniatura del tabernáculo, con sus formitas, todas sus cosas, y entonces como si el gran objetivo de estos capítulos fuera que pudiéramos hacer una réplica en miniatura del tabernáculo. Esa es la perspectiva del arquitecto. Y ahí está todo el sentido del libro. Hay personas que se fascinan con esto, buscan todas las cosas. Yo me acuerdo una vez tuve una reunión, traían unas maquetas del tabernáculo a la reunión para que nosotros pudiéramos ver ahí. Y la verdad es que algo ayuda. De hecho, si ustedes se meten a cualquier página, van a ver foto y réplica en miniatura y uno se hace más o menos la idea, pero es poco probable que esa sea la razón por la que Moisés puso este párrafo acá, ¿verdad? No creo que Moisés haya puesto estos capítulos para que cada generación siguiente hiciera una réplica en miniatura del tabernáculo, porque tenían la cosa real ahí al lado. ¿Para qué iban a hacer una réplica en miniatura? El objetivo probablemente de Moisés fue otro. Y por otro lado, tampoco funciona como una especie de plano, porque
Si ustedes leen el relato, se van a dar cuenta que hay demasiadas cosas que no están claras. ¿Cómo eran los querubines, por ejemplo? ¿Qué forma tenía el candelero? Ni se nos dice. Y por otro lado, se repiten demasiadas cosas que uno dice, ya, pero si esto ya lo dijo, ¿por qué lo dice de nuevo? Entonces, pareciera ser que Moisés no busca con estos capítulos que nos hagamos una idea en miniatura de cómo era el tabernáculo. Probablemente el objetivo es otro. El objetivo tiene que más ver bien con quién es Dios y cómo es Dios que con cómo podemos edificar nosotros también una copia de esto. Así que es un camino que no vamos a recorrer, no nos vamos a ir por el camino del arquitecto. Otro camino que tampoco vamos a recorrer, podríamos llamarlo la perspectiva del poeta. Y esta es como todo lo contrario a la del arquitecto. El arquitecto toma todos los versículos de forma literal para tratar de hacer una réplica en miniatura, no le encuentra mucho sentido teológico al pasaje. Bueno, el poeta es todo lo contrario. Cosa que encuentra le da un sentido teológico. Entonces ustedes de repente tienen series de reuniones donde el expositor se pasa 45 minutos diciéndote y dándote un mensaje sobre las telas y los colores de las telas del tabernáculo. Entonces que el rojo representa la sangre de Cristo, el blanco la pureza, el azul el cielo, o los metales, que el oro es la divinidad, que la madera es la humanidad. Y de repente tú te preguntas, ¿y de dónde salió eso? Porque si tú lees el resto del pasaje, la verdad es que no hay mucho lugar donde se te diga que efectivamente la madera es la humanidad y el oro es la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, una forma de interpretar así el pasaje corre el riesgo de que se nos entregue cualquier especie de idea que está en la cabeza más de la persona que está exponiendo que lo que realmente dice la palabra, que es lo que nosotros hemos venido a escuchar hoy día, ¿verdad? No tanto lo que se le ocurrió a esta persona que está acá adelante, sino lo que creemos Dios dice en su palabra y cómo podemos exponerlo fielmente y poder sacar provecho de aquello entonces. Obviamente, como tampoco vamos a recorrer ese camino, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, lo que vamos a hacer es tratar de ir con cuidado en el pasaje, examinando cuáles son las cosas que el propio expositor, Moisés en este caso, enfatiza en su relato y cómo esos énfasis de Moisés nos ayudan a nosotros a entender de qué se trata este pasaje. Vamos entonces al capítulo 25, Éxodo capítulo 25. ¿Han leído ese versículo en Hebreos donde el escritor está hablando del tabernáculo también, y luego dice que de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle? Esto detalle, entonces nosotros decimos menos mal, nos salvamos. Imagínate cómo hubiera sido si hubiera hablado en detalle. Bueno, durante estos domingos vamos a ver esas cosas en detalle, así que tómense un buen café antes de partir, abróchense los cinturones y tengámonos paciencia, que de esto les aseguro, vamos a extraer cosas que son de beneficio también para nosotros. Vamos a Éxodo 25, capítulo 25, versículo 1. Acá tenemos la gran introducción al tema. Aquí es donde Moisés nos da el preámbulo para después ponerse a hablar de las indicaciones que Dios les dio propiamente tal. ¿De qué se tratará la introducción? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos capítulo 25, versículo 1. Éxodo capítulo 25, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Hasta aquí la lectura. Y entonces nos encontramos probablemente con la introducción más antiintroductoria que ustedes pudieran imaginarse. ¿Cómo parte la sección más larga en el Éxodo? No parte con una oración profunda, con un himno solemne, con un ritual distinto o especial, con una idea, algún mensaje distinto, interesante, que alimente nuestro deseo por saber más. O sea, algo que te introduzca, que te alimente las ganas de saber qué es lo que vamos a ver acá. No tenemos nada de eso.
Algo totalmente anticlimático es lo que tenemos acá. Tenemos una solicitud de ofrendas, incluso en medio como incómodo para nosotros con nuestra perspectiva asambleísta, que todo parta con ofrendas, ¿verdad? Como que le tenemos un poquito de no sé, de picazón a esa idea de ofrendas, de hacer colectas, etcétera, etcétera. A veces, de hecho, las invitaciones de las campañas dicen abajo en chiquitito, no hacemos, no pedimos colectas, no solicitamos ofrendas. Como que no nos gusta esa idea tan común dentro del pueblo evangélico de pedir ofrendas a cada rato y queremos hacer nosotros la diferencia con respecto a ello porque nosotros no pedimos ofrendas, nosotros no hacemos colectas. Vengan, bienvenidos. Y entonces tenemos este pasaje acá que parte justamente con eso que a nosotros nos gusta mucho, una solicitud de ofrendas. Moisés parte el tema pidiendo una colecta. Moisés sube a la presencia de Dios y lo primero que Dios le pide es, haz una ofrenda. Pide una ofrenda al pueblo. ¿Por qué? Porque detrás de algo tan quizás prosaico, superficial, poco espiritual o material como pedir una ofrenda o hacer una colecta, hay algo bastante más profundo y tiene que ver con la motivación de nuestro corazón. Las motivaciones de nuestro corazón salen a la luz cuando se trata de algo quizás tan externo como una ofrenda. Y no es primera vez que la Biblia lo menciona así, ¿verdad? Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Hay como una relación entre donde ponemos nuestro dinero y dónde está la motivación o la inclinación o los afectos de nuestro corazón. Y esto de acá obviamente no es la excepción. Y me atrevería a decir que es una muy buena introducción, por lo tanto, no solo para el tabernáculo, sino para cualquier tipo de servicio que tú y yo, hermano, hermana, queramos hacer para el Señor. Siempre, como introducción a cualquier cosa que pretendamos hacer para Dios, es una muy buena idea ver cómo están las motivaciones de nuestro corazón. Es una muy buena idea examinarnos a nosotros mismos y ver en qué está nuestro corazón. Quizás a lo mejor tú estés recién convertido y buscas servir al Señor en algo. Es una muy buena introducción a tu vida examinar cómo está tu corazón, cuáles son sus motivaciones. O a lo mejor llevas un tiempo de creyente y ha surgido algo, algún servicio especial. El tabernáculo fue uno de ellos, pero a lo mejor en tu caso es otro. Es una muy buena introducción a tu vida cristiana de aquí en adelante, partir examinando cuáles son las motivaciones de tu corazón. Y eso es lo que nos va a mostrar este pasaje. Y entonces ya vamos entendiendo por qué puede ser beneficioso también para nosotros, ¿verdad? De eso vamos a hablar hoy día, de las motivaciones de nuestro corazón, de cómo está nuestro corazón o cómo debiera estar motivado nuestro corazón cuando se trata de servir al Señor. No solamente en esto particular del tabernáculo, sino en general a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Qué quiero mostrarles? Lo que quiero mostrarles a la luz de este pasaje es que un corazón correctamente motivado, va a buscar realizar, en primer lugar, un servicio afectuoso, versículos 1 y 2, un servicio costoso, versículos 3 al 7, y un servicio piadoso, versículos 8 y 9. Esas son las tres cosas que vamos a ver en los minutos que tenemos por delante. Un servicio afectuoso, un servicio costoso, un servicio piadoso. Esas son las tres quizás grandes áreas que nos muestra este pasaje de cómo están las inclinaciones de nuestro corazón al momento de buscar servir al Señor en lo que sea que queramos servir o ayudar también para la gran obra que Él está haciendo en el cosmos. Vamos entonces a los versículos 1 y 2. Un corazón correctamente motivado busca realizar un servicio, yo les dije, afectuoso. ¿De qué se trata esto? Veamos. Entonces, los dos primeros versículos comienzan hablando de una ofrenda que se tomaría para Dios, pero fíjense ahora cómo se categoriza a las personas que realizan esa ofrenda. Al final del versículo 2 dice, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y es muy importante este énfasis que es todo varón que ofreciere de su corazón, de su voluntad. La idea, en cuento corto, es que tiene que ser algo que surja de la persona, no algo impuesto de afuera, sino algo que viene constreñido desde adentro. Es algo que te fluye a ti, no algo que se te impone a ti.
En otras palabras, esto no es un impuesto, es una ofrenda. Ahí está la diferencia entre un impuesto y una ofrenda. No es algo que a ti se te dice que tienes que hacer y entonces anda y hazlo, sino es algo que te dicen, si en tu corazón tienes el impulso de hacerlo, anda y hazlo. Y eso es lo que está pidiendo justamente Moisés acá, una donación voluntaria. Y obviamente, si ustedes se ponen a pensar que una ofrenda de este tipo sea voluntaria, puede ser algo bastante peligroso, ¿no es cierto? Hay bastantes posibilidades de que si esto es voluntario, no funcione. En la conferencia de jóvenes yo les decía, imagínense a los chiquillos, imagínense que esto se pusiera en práctica en nuestro país en el servicio de impuestos internos. Entonces, en vez de ser el servicio de impuestos internos, ustedes recibieron una nota un día que diga, hemos cambiado el nombre, ahora somos el servicio de ofrendas internas. Así que el que quiera en marzo hacer su declaración de renta y pagar su IVA, etcétera, lo puede hacer, y el que no, bueno, no lo haga. Pero si de corazón te surge hacerlo, hazlo. Probablemente el país se va a ir a la ruina bastante rápido, ¿verdad? Porque nadie se va a poner a hacer una declaración de renta en marzo si es algo opcional o porque a mí me surge un tremendo amor por mi país, así como cuando juega la selección o va a ganar la Miss Universo. Y entonces ahí, como yo amo mi país, entonces voy a hacer mi declaración de renta. Poco probable que funcione, ¿verdad? No, no es algo que vaya a resultar. Peor aún, ¿saben? Con este pueblo, porque este es un pueblo que viene recién saliendo de la esclavitud. Es un pueblo que toda su vida ha vivido sin que le den ninguna opción. Es un pueblo que toda su vida lo único que ha conocido son impuestos y duros. Es un pueblo que jamás se le ha pedido que haga algo de manera voluntaria. Son esclavos. Toda su vida han sido obligados a hacer todo lo que hacen. ¿Y qué van a hacer estas personas cuando tú les pidas hacer algo de manera voluntaria? Lo más probable es que van a hacer lo que todas las personas que están acostumbradas a que las manden hacen cuando se les pide hacer algo de forma voluntaria, que es nada, ¿no es cierto? Estoy acostumbrado a que me manden para hacer todo. Si me dicen que haga algo voluntario, me quedo sentado en el sillón, no hago nada. Un tipo de persona que ha vivido así tiene problemas cuando se trata de darles libertades para que hagan cosas de forma voluntaria. Y sin embargo, cuando revisamos más adelante qué fue lo que pasó justamente con esta ofrenda, el resultado es completamente contradictorio a lo que esperaríamos. Moisés tiene que pedirle al pueblo que deje de ofrendar. Ese es el nivel. O sea, el pueblo se puso a dar tanto que Moisés les dice, basta, paren, no más, no sigan. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que pasó, verdad? Bajo toda luz, esto daba para que fuera un fracaso y sin embargo fue un éxito aplastante. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que marcó? ¿Saben cuál es la gran respuesta? La actitud del corazón. Hay un cambio en la actitud del corazón. Tuvo que haber una transformación de ese corazón para incitar a este pueblo a dar de esa manera, y tiene que ver con el tema de los afectos. Hay un cambio en los afectos del corazón que despierta en este pueblo y que debe despertar en cada uno de nosotros cuando se trata de un servicio cristiano, cuando se trata de un servicio para el Señor. Y es obvio si uno lo pone de repente en perspectiva, ¿verdad? ¿Por qué el servicio de impuesto interno jamás haría esto y jamás funcionaría si hiciera esto? Porque tú no amas al servicio de impuestos internos. No hay un afecto especial entre ti y el servicio de impuestos internos. Te recuerdas de él para cuando se trata de hacer cosas obligatorias nomás, pero no hay un amor entre ti y el servicio de impuestos internos. No funciona de esa manera. Distinto cuando es tu hijo o tu hija, ¿verdad? Yo lo di todo por mi hijo. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo das por tu hijo, no por el servicio de impuestos internos? Porque hay distinta relación. A mi hijo yo lo amo, tengo afectos por él y llego al punto de sacrificar mi propio bienestar a favor del de mi hijo, porque hay afectos de por medio. ¿Se dan cuenta cómo los afectos juegan un rol crucial en cómo tú haces o no haces las cosas? Es como lo que pasa en la universidad también. Están estos ramos de repente que tú sabes que te vas a centrar en lo obligatorio para poder aprobar el ramo, y el resto de las otras cosas que no son obligatorias para aprobar el ramo, materia olvidada nomás, pues, ¿no es cierto? Se da la prueba, apruebo el ramo, y la verdad es que hasta ahí llego. ¿Por qué? Porque no me gusta este ramo. Me apesta este ramo. Sé que lo necesito para pasar la carrera, y por lo tanto lo único que quiero es que dé la prueba, salga de acá y ojalá nunca más volver a esta aula para tomar este ramo porque me carga la materia. No hay un afecto normal por el ramo. Pero hay otros ramos que son electivos,
que ni siquiera son obligatorios, pero una materia tan interesante que tú quieres ir, aun cuando no es obligatorio, es opcional, y estás ahí clase a clase, y haces las preguntas, y te sacan las tremendas notas. Dices, pero ¿por qué si esto no es obligatorio? Que me interesa. Hay afecto entre yo y este ramo que obviamente me encanta. Lo mismo pasa en la vida cristiana, hermanos. Lo mismo pasa en la vida cristiana. De repente hay esta actitud, eh, que yo espero que no sea la de ustedes, pero a veces si somos honestos puede ser, y esta actitud de decir, si hago esto o no hago esto otro, ¿me voy a ir al infierno? O sea, ¿es obligatorio que yo haga esto como creyente y si no lo hago me voy a ir al infierno? Porque si me va a hacer irme al infierno, entonces lo hago. Pero si no me hace irme al infierno, entonces ¿para qué lo hago? Me contento con lo mínimo, me contento con lo básico. ¿No notan ustedes que esto demuestra esa misma actitud de falta de afecto? Porque finalmente lo que tú buscas no es tanto servir o amar o disfrutar de tu vida cristiana, de disfrutar con el Señor, sino simplemente cumplir con lo básico requerido para que así tengas tu ticket asegurado y escaparte del infierno. Esa no es la vida cristiana. En cambio, cuando tú realmente tienes un corazón que ama al Señor, que está cautivado por lo que Él ha hecho a tu favor, tú vas a querer obedecer igual y vas a querer hacer cosas igual, aun cuando tú sabes que no es obligatorio y que no te vas a ir al infierno si no las haces, pero es una oportunidad. Y ahí estás, y ahí estás sirviendo. ¿Se fijan las motivaciones de nuestro corazón? Lo primero que nos muestra este pasaje entonces es que un corazón que ama al Señor, que hierve de gratitud, que busca agradarle, que está correctamente motivado, va a buscar servir al Señor, aun cuando eso no sea algo obligatorio, porque lo ama. De eso se trata. Un corazón correctamente motivado busca servir al Señor porque lo ama. Un servicio afectuoso. Y eso es lo primero que yo quería mostrarles en esta mañana. Un corazón correctamente motivado se caracteriza por un servicio afectuoso. Los afectos del corazón son movidos. Eso es lo primero. Veamos ahora, versículos 3 al 7. Hablamos de un servicio afectuoso, pero ahora se nos va a hablar de un servicio costoso. Y los versículos 3 al 7 en esencia es una lista de materiales larga que sería usada para poder edificar, obviamente, y armar el tabernáculo. Ahora, lo que más resalta de esta lista es que si ustedes buscan de qué se tratan estos materiales, lo que van a encontrar es que son materiales súper costosos. Que estamos hablando de lujos. No estamos hablando de los materiales que tú esperarías encontrar normalmente en un grupo de gente que camina por el desierto. Son cosas que tú encontrarías en una carpa y ¿de dónde sacó esto? Más que, por lo tanto, elementos que todo el mundo tenía, esto constituye más bien el tesoro que cada persona tenía. Cosas caras, cosas especiales, cosas difíciles de desprenderte. De eso estamos hablando en este pasaje y por lo tanto lo que tenemos acá es un pueblo que trae sus pertenencias, podríamos decir, más finas para construir un santuario para Dios, porque ellos entienden que Dios siempre merece lo mejor de nosotros. Y aquí de nuevo tenemos que agregarle el factor que les acababa de mencionar, que este es un pueblo que ha sido toda su vida esclavo y que viene recién saliendo de una situación de esclavitud. Este es un pueblo que toda su vida ha vivido en la suma pobreza, con lo básico. Este es un grupo de personas que no está acostumbrada a tener riquezas y que de un día para otro se ve llena de tesoros. Le saquearon a los egipcios. Eso dice la Biblia, ¿no es cierto? Los egipcios querían tanto que se fueran que le dieron sus tesoros más preciados, váyanse, váyanse por favor. Y de repente los hebreos salen llenos de tesoros, llenos de riquezas, que están ahí en el desierto con toda su riqueza, con todos sus tesoros. Si de repente de un día para otro te encuentras llena o lleno de riquezas en tus bolsillos y en tu casa, lo más probable es que no te vas a querer desprender de eso al día siguiente, ¿verdad? O sea, déjame disfrutarlo un poquitito, un par de meses, ya quizás después ahí te doy, pero al tiro salir con todo esto y dejarlo al lado, no, porque lo acabo de obtener, es mío, jamás lo he tenido, toda mi vida he vivido pobre y ahora tengo la oportunidad de ser inmensamente rico, me estás diciendo que me desprenda de esto. Difícil, ¿verdad? En el caso de este pueblo podrían decir, mira, lleguemos a la tierra prometida, déjame disfrutar por unos 10 años de esta riqueza y el resto lo dejo para... Moisés dice, no, cuando estemos de viaje ustedes se van a desprender de estas cosas y lo van a hacer voluntariamente más encima. O sea, vayan ustedes sumando uno más uno más uno y se dan cuenta de que acá lo que se está pidiendo
No es algo fácil de hacer, ¿verdad? Y sin embargo, este pueblo, como lo veíamos recién, igual lo hace. En el tipo de persona que no va a desprenderse de estas riquezas así como así, Dios pide que eso se haga. En otras palabras, este servicio puntual va a costar, no va a ser fácil hacerlo, va a ser costoso desprenderse de este tipo de cosas, desprenderse va a ser costoso y eso es lo segundo que tiene que decirnos este pasaje, ¿verdad? El verdadero servicio al Señor, hermanos, y esto es importante que lo tengamos presente, es costoso, es costoso. Y eso es algo que nos cuesta, valga la redundancia, muchas veces entender. Que sea voluntario, que venga del corazón, que sea algo que fluye de dentro y que te lleva a hacerlo, no quiere decir que va a ser fácil. A veces tenemos esa confusión de conceptos, ¿verdad? Creemos que si algo es espontáneo, del corazón, que fluye de forma natural, entonces no cuesta, no es costoso, no es difícil, no es complejo desprenderse de las cosas. Y acá lo que se nos está diciendo es que no, que sea voluntario, que venga del corazón, que fluya de dentro, que algo te apriete para hacerlo y te obligue internamente a hacerlo, no significa que va a ser algo fácil de hacer. Servir al Señor puede ser muy costoso, puede ser algo muy sacrificado, y este pasaje nos está diciendo que así va a ser. David lo dijo una vez, ¿verdad? No serviré al Señor y no le daré al Señor lo que no me ha costado nada. O sea, hay algo de costo dentro de lo que significa servir al Señor. Y a veces tenemos esta idea como romántica de que el servicio al Señor o la vida cristiana en general es como caminar por florecitas y vivir como todo el rato viendo lo que fluye espontáneamente de mi corazón y que todo va a ser como una especie de danza continua con los pajaritos y que todo es absolutamente fácil, espontáneo y resultadista. Y la verdad es que no es así. La vida cristiana involucra un servicio que cuesta. Eh, No podemos pensar que de repente, de un día para otro, el servicio cristiano va a ser carente de dificultad, de costo, de sacrificio, que no vamos a tener que sacrificar el tiempo muchas veces de otras actividades para servir al Señor, que no vamos a tener que sacrificar muchas veces incluso relaciones personales para servir al Señor, que no vamos a tener que sacrificar a veces horas de sueño y de descanso para servir al Señor. El servicio cristiano involucra un costo, involucra cierto tipo de sacrificio, aun cuando sea voluntario. Les voy a mencionar una idea que es bastante curiosa. Fíjense que aquí los hebreos, les mencionaba recién, saquearon a los egipcios, les decía eso, y de ese botín que saquearon de los egipcios, entregaron para que se construyera el tabernáculo. Eso fue con la primera casa de Dios, el tabernáculo. Luego ustedes siguen en la historia y ven que David también saqueó a los enemigos de Israel. Y luego Salomón, de ese botín que ganó David de saquear a sus enemigos, entrega para construir la otra casa de Dios, el templo que construye Salomón. Efesios capítulo 4 nos dice que Cristo, al morir y resucitar, saqueó principados y potestades, luego ascendió al cielo y de ese botín que saqueó en su obra de sacrificio, da dones para edificar la iglesia, que es el templo final y definitivo de Dios. ¿Notan la conexión? Es sorprendente. Siempre hay un saqueo que agarra un botín y de ese botín entonces fluye la obra de construcción del tabernáculo, del templo y actualmente la edificación del pueblo de Dios, del templo de Dios que somos tú y yo como creyentes. Y entonces la pregunta es, si a Cristo edificar su iglesia le costó nada menos que sufrir el infierno que tú y yo merecemos en la cruz para poder edificar su pueblo, ¿qué especie de presunción nos hace pensar que a nosotros no nos va a costar nada? No tiene sentido, ¿verdad? Si a Cristo le costó el mismo infierno edificar a su pueblo, ¿qué nos hace pensar a nosotros que ayudar, servir, vivir una vida cristiana responsable, seria, no nos va a costar nada? No tiene sentido. El servicio cristiano, en segundo lugar, es costoso. Es afectuoso, pero es costoso. Y este pasaje ya nos va dando ciertas pistas al respecto. Vamos a lo tercero, ya para terminar, versículos 8 y 9.
Hablamos de un servicio efectuoso, hablamos de un servicio costoso. Quiero hablarles ahora de un servicio, podríamos llamarle piadoso. Yo no sé si alguno de ustedes pasó por cuando era niño, tienes que recordar hacia atrás, todos fuimos niños alguna vez, que llegaba el día de la mamá o el día del papá y tenías que hacerle el regalo a tu mamá y a tu papá. No ese portalápiz de palitos de helado que te hacían hacer en el colegio, no, un regalo de verdad. Y no hay plata, no había plata, justo todo el mundo tenía cortado el pasto, no podías conseguir plata haciendo ciertas cosas. Entonces lo que tenías finalmente que verte en la obligación de hacer era ir donde tu papá y decirle, papá, ¿me das plata? ¿Y para qué? No te puedo decir. No, pues, no te voy a dar si no me dices. Y venía la tontera porque finalmente ya te daba plata y a la larga tú llegabas con el regalo a tu papá, pero era el regalo que tu papá tenía por la misma plata que él te pasó a ti para que tú le compraras el regalo. En otras palabras, mira papá, aquí está tu regalo que tú te compraste con tu propia plata para que yo te lo diera. Como que no tenía mucho sentido, ¿verdad? Y de repente uno se veía medio frustrado por esto. Pero si tu papá era un poco más sabio y quizás pensativo, te hubiera respondido en ese momento, mira hijo, no se trata tanto del regalo en sí, ni de la plata del regalo en sí, sino del amor y el afecto que tú me demuestras a través de este regalo, aun cuando sea con mi propia plata. Y ahí uno, obviamente, entendía ciertas cosas y la vida se veía de forma distinta. ¿Por qué les menciono esto? Porque tiene bastante que ver con lo que vamos a ver ahora a continuación en los versículos 8 y 9. Aquí finalmente Dios declara abiertamente cuál es el motivo de toda esta colecta de ofrenda que ha solicitado, y tiene que ver con diseñar un tabernáculo, una tienda, una carpa. De eso se trata el tabernáculo. A veces como que solemnizamos la palabra tabernáculo, pero el tabernáculo es una carpa, es una tienda. Es la tienda donde Dios iba a venir a vivir con su pueblo. Eso es definitivamente lo que es un tabernáculo. Pero fíjense la forma en que Dios expresa ese deseo en el versículo 8. Dice, y harán un santuario para mí. Es importante, para mí, y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, desde un inicio se da el énfasis en que todo lo que se va a entregar acá no es para Moisés ni para Aarón, ni siquiera es para el servicio, de manera así general, etérea, no es una ofrenda para el tabernáculo, no, dice para mí, para Dios. Lo que tú vas a hacer, le dice Moisés al pueblo, es para Dios. No, no es para una cosa general aquí que vamos a construir, no, esto es para Dios, porque Dios lo ha pedido y Dios quiere habitar en medio nuestro. Y a eso me refiero cuando les hablo de un servicio piadoso. De repente como que la palabra piadoso suena media extemporánea, ¿verdad? Media anacrónica, como que para nosotros piadoso es poner caras largas, poner como pinta solemne, hablar en castellano antiguo. Eh, no, piadoso en su sentido más puro es que es centrado en Dios. Eso se trata esto de acá. Es algo que es centrado en Dios, que se enfoca en Dios y no en el resto de las personas. Y de eso se trata justamente el servicio cristiano. Es un servicio enfocado en Dios, piadoso. Se trata de ver todo lo que hacemos y considerarlo, y aquí está el ejemplo que les mencionaba al principio, como un darle de vuelta a Dios lo que Dios ya nos ha dado a nosotros, que es lo que está haciendo justamente el pueblo en estos versículos. En el caso de Israel, Dios mismo fue el que les dio estas riquezas cuando salieron de Egipto. Ellos jamás hubieran pensado que los egipcios les hubieran llenado los bolsillos de tesoros para hacerlos salir de ese lugar. Fue un plus, fue algo extra. Dios se encargó de hacerlo, pero se lo entregó con un propósito, que era que después lo devolvieran en esta especie de colecta de ofrenda que tenemos acá. Dios podría haberlo hecho de forma distinta, ¿verdad? Dios pudo haber hecho llover oro y pieles de carnero teñidas de rojo del cielo si hubiera querido, perfectamente. O hacer descender el tabernáculo, listo. ¡Pum! Llega a la tierra, fin del cuento, aquí estoy yo, aquí está mi casa, conversemos. Pero no, se da el trabajo de hacer todo esto que tenemos de acá, porque como veíamos recién en el ejemplo de nuestros regalos a nuestro papá, a nuestra mamá, no se trata tanto de las riquezas, sino del afecto que demuestras al usar esas riquezas y devolverlas para el servicio, entregando incluso lo que esta persona misma te ha dado. De la misma forma, todo lo que tú haces en tu vida cristiana es algo que Dios ya te ha entregado. De hecho, si lo pensamos,
Dios podría hacer todo lo que como creyentes hacemos, Él solo, porque es omnipotente, y lo haría de mucho mejor manera de la que nosotros lo hacemos. Se ahorraría todas las imperfecciones nuestras, se ahorraría todos los condoros que nos pegamos muchas veces, fácil, en un segundo, haciéndolo todo Él de manera perfecta, como siempre Él hace todo. Pero no, no lo hace así. ¿Por qué no lo hace así? Porque se trata de afecto. No se trata tanto del acto, sino del afecto que tú muestras al momento de hacerlo, devolviéndole a Dios lo que Él ya te ha dado. Y de eso se trata justamente la vida cristiana en general y el servicio cristiano en particular. Un corazón correctamente motivado, entonces, se va a enfocar en Dios y no en los demás. Un servicio piadoso. En conclusión, ya para terminar, ¿se fijan cómo una simple colecta recogiendo ofrendas puede ser algo que revela bastante más? Y eso es justamente lo que tenemos acá. Hemos aprendido con respecto a un corazón correctamente motivado cuando se trata de vivir la vida cristiana. Y dijimos, es un corazón que va a buscar servir al Señor porque le ama. Un servicio afectuoso. Es un corazón que va a buscar servir al Señor sin importar las consecuencias. Un servicio costoso. Es un servicio que se va a dirigir al Señor, enfocado en Él, porque Él lo merece y no en los demás. De repente nos tendemos a enfocar mucho en los demás, ¿verdad? No, él de acá y ella de acá no se merece que yo haga esto y por lo tanto no lo voy a hacer. O no, mira a mi alrededor, mira cómo es el resto, si es así, ¿para qué me comprometo más? Porque no vale la pena. Y entonces nos enfocamos mucho en el resto, cuando finalmente un corazón que está bien motivado va a decir, esto lo hago y esto lo vivo porque mi Señor lo merece, que lo amo a Él, porque quiero servirle a Él, porque quiero agradarle a Él. De repente uno dice, ok, ese es el parámetro. Y yo estoy por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Les voy a dar un dato. El versículo o el párrafo que acabamos de leer no corresponde al momento en el que el pueblo dio la ofrenda. No sé si se dieron cuenta de eso. Aquí están las indicaciones solamente. No estamos hablando del momento en el que el pueblo ofrendó. Estamos hablando de bastante tiempo antes, cuando recién se dio la indicación de que esto se hiciera. ¿Sabes lo que estaba haciendo este pueblo cuando Dios le estaba diciendo a Moisés que el pueblo ofrendara? Van haciendo una ofrenda, pero no a Dios. Están juntando oro para hacer una estatua. Están juntando oro para hacer un becerro. Están juntando oro para hacer una orgía. Digámosle las cosas como son. Eso es lo que está haciendo el pueblo. Entonces, si quieren ustedes un pueblo con un corazón más incorrectamente motivado, acá lo tienen. Por lo tanto, si Dios fue capaz de tomar un pueblo así y llevarlo a una vida y a una ofrenda como la llevó después, ¿cómo no va a poder actuar en corazones como los nuestros, verdad? Y entonces cobramos ánimo, porque esto no se trata tanto de que yo sea especial, de que yo sea genial, de que yo sea un diamante en bruto, un ser tan consagrado, una persona tan bonita y de iglesia que yo voy a hacer todo esto perfecto. No, no depende de nosotros. Es Dios el que hace la obra y cuando Dios hace la obra, entonces pasan cosas que jamás hubiéramos esperado que pasaran. Corazones incorrectamente motivados, como el de este pueblo, como el tuyo, como el mío, hermano, hermana, pueden ser usados por el Señor y entonces si hay esperanza para estos hombres, hay esperanza también para nosotros. Momento de examinar nuestro corazón, verificar lo que está ahí y luego orar al Señor para que Él obre en lo que nos falta y entonces poner manos a la obra. Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a continuar próximo domingo, si el Señor lo permite, con los versículos que vienen después, porque hay harta enseñanza para nosotros en esta sección que de repente miramos un poco como de corrido nomás.